Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy voy a explicarles el tema de los seres vivos y sus funciones. Es un tema muy interesante con el cual vamos a estar tratando. Ok. Primero vamos a estar contestando la pregunta: ¿de qué están formados los seres vivos? Ok, así como una casa está formada de bloques, cemento, los seres vivos estamos formados por células. Aquí tenemos un ejemplo de una célula muscular. Ok, a las células musculares le llamamos fibra muscular. Luego un conjunto de células musculares sería un haz. Y luego está el músculo, y un conjunto de músculos forma el sistema muscular. Aquí tenemos un osteocito que luego va a formar un tejido muscular, el cual va a estar compuesto de muchos osteocitos, y esos tejidos, distintos tejidos unidos, forman un órgano, que en este caso sería un hueso. Ok, un conjunto de huesos va a formar el esqueleto o sistema óseo. Ahora, estos dos sistemas unidos forman lo que es el aparato reproductor. Y entonces así es como vemos que las células forman a los seres vivos, ¿ok? O que todos los seres vivos están formados por células. Y en esta ilustración acabamos de ver los niveles de organización interna de los seres humanos. Ahora, aquí tenemos varios tipos de sistemas. Vemos aquí el sistema circulatorio, por donde circula la sangre, el sistema óseo, el sistema digestivo, este es el sistema nervioso, y aquí vemos el sistema respiratorio, que juega un papel muy importante. Ahora, todos estos sistemas que acabamos de ver unidos, y no solo estos sistemas, sino todos los sistemas del cuerpo unidos, van a formar al individuo, o sea, al ser humano. Lo mismo pasa con los animales que tienen distintos sistemas que los forman. Ahora vamos con la pregunta: ¿qué es un ser vivo? Los seres vivos son organismos capaces de cumplir las siguientes funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Vamos a estar hablando primero de la nutrición. Es una función que realizan los seres vivos. Es una función vital que consiste en la obtención de materia y energía, que es la que el organismo requiere para poder vivir. Ahora, dependiendo de qué ser vivo sea, va a tener diferentes formas de obtener la materia y la energía. En el caso de los seres autótrofos, que son las plantas, ellos no necesitan de otro ser vivo para obtener sus nutrientes, sino que ellos mismos lo fabrican. En este caso, los seres heterótrofos sí necesitan de otro ser vivo. Los herbívoros necesitan obtener sus nutrientes de las plantas. Ellos obtienen sus nutrientes. Ellos se nutren exclusivamente de las plantas. Los carnívoros obtienen sus nutrientes de otros seres vivos que no son plantas. ¿Ok? Se alimentan de carne. Y los omnívoros se alimentan tanto de materia vegetal como de materia animal. Pueden alimentarse de plantas y de animales.
Esos son los omnívoros. Cuando ustedes ven la palabra herbívoro, ustedes piensan herbi, que viene de hierba, y boros, o sea que devora hierbas, carnívoros, o sea que come carne. Y omni significa todo, o sea que come de todo, tanto de materia vegetal como carne. Entonces, los seres heterótrofos obtienen sus nutrientes de otros seres vivos. Los seres autótrofos, en este sentido, son autosuficientes, no necesitan de otro ser vivo para obtener sus nutrientes, para alimentarse. Ahora, les explicaba que en la nutrición el organismo obtiene los materiales para poder formarse. Y aquí vemos un ejemplo de esto, vemos la formación de un cabello. ¿De dónde se obtiene el material para formar un cabello? Ok, cuando nosotros nos alimentamos, el intestino delgado absorbe los nutrientes y son transportados por la sangre. Aquí vemos como un vaso sanguíneo lleva los nutrientes a esta parte que se llama bulbo piloso y allí se va formando, va naciendo lo que es el cabello. Aquí se ve más claramente la imagen. Aquí vemos otro ejemplo de niveles de organización. Ok, estas moléculas se van formando y con las moléculas se forman las células. Las células obtienen esas moléculas, de esas moléculas obtienen energía y los materiales para formarse ella misma. Y luego un conjunto de células forman un tejido, un conjunto de tejidos forman un órgano, un conjunto de órganos forman un sistema y un conjunto de sistemas forman un organismo. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, lo que es un mapa que explica el metabolismo de los carbohidratos, la fotosíntesis, respiración celular, metabolismo de aminoácidos. Y nos parece algo complejo todo esto, pero nos pone a pensar, quien quiera que haya hecho esto, tiene que ser una persona inteligente que pudiera hacer esto, cuanto más el autor de todo este proceso, ¿ok? El inventor de todo esto. Tiene que ser un ser muy inteligente. Ahora, ¿por qué hablo del autor o ser creador de todo este proceso? Porque en la antigüedad se creía que los seres vivos podían originarse de materia muerta, ¿ok? De material abiótico, o sea, de algo no vivo. Y entonces nació Francisco Redi, el cual refutó la teoría de la generación espontánea en su tiempo, cuando en un experimento con unos frascos, como vemos aquí, cada frasco tenía un pedazo de carne. En un frasco abierto se veía como las moscas entraban a este frasco, ponían sus huevos y de allí salían larvas. Esas eran las larvas de la mosca que luego iban a alimentarse de esa carne, formar una pupa y de ahí iban a hacer otra mosca. Bueno, en la antigüedad los griegos creían que debido a que de la carne salían gusanos, eso era una evidencia de que de la materia muerta podría salir la vida. Así que era muy popular en esos tiempos pensar que del aire o de materia no viva podría originarse otro ser, un ser vivo.
Pero entonces en este experimento vemos 3 frascos. Ok, en el frasco, aquí hay un frasco tapado con un corcho donde las moscas no pueden entrar. Y debido a que las moscas no podían entrar y depositar sus huevos, aquí este trozo de carne se pudrió, pero no salió ningún gusano. Y en este otro frasco, en el tercer frasco que ven acá, vemos unas moscas. Estas moscas dejaron sus huevos encima de esta tela y los gusanos crecieron en la tela, pero no en la carne. Entonces, de esa manera él demostró de que una materia muerta no puede producir materia viva. Pero entonces vamos, años después, el científico e investigador alemán Rudolf Virchow fue el primero en acuñar la expresión toda célula proviene de otra célula. Y él dio aportes importantes a la medicina, corroborando el aporte que ya había dado Francisco Redi. Otro gran titán de la ciencia fue Louis Pasteur, contemporáneo con Rudolf Virchow. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Louis Pasteur refutó la teoría de la generación espontánea. Él decía que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Y en ese tiempo habían hecho experimentos y habían demostrado de que en un caldo de cultivo crecía materia, había microorganismos, o sea que había vida, aunque se calentara a cierta temperatura ese caldo para que murieran los microorganismos, allí iba a crecer vida. Pero entonces Louis Pasteur hizo un experimento para demostrar que la vida no se podía originar de la materia muerta, sino que tenía que proceder de otro ser vivo. Y él utilizó un matraz como este que ven aquí, con un cuello alargado, cuello de cisne le dicen, y lo calentó. De modo que si un microorganismo tratara de entrar acá, iba a quedar atrapado en esta parte, ¿ok? Y no iba a poder llegar hasta acá donde está el caldo. El punto es que no pudo crecer, no creció ningún microorganismo en este caldo de cultivo, no se vio crecimiento de ellos, y de esa forma refutó de manera contundente la teoría de la generación espontánea. Aquí vemos un matraz con caldo hirviente para matar cualquier microorganismo que estuviera en el exterior. Ahora, si la teoría de la generación espontánea fuera cierta, aquí hay todos los elementos para que se forme una vida. Debió formarse algún ser vivo. El punto es que no se formó ningún ser vivo. No creció nada. Ahora, si a este matraz se le rompía el cuello de cisne, aquí sí podía entrar cualquier microorganismo del exterior y entonces contaminaban el caldo y sí podríamos encontrar microorganismos que no proceden del mismo caldo, sino del exterior. Ok. Así que allí vemos, acabamos de ver el origen, qué es lo que la ciencia explica sobre el origen de las células. Ok. Los seres vivos pueden ser unicelulares y pluricelulares. Aquí tenemos ejemplos de seres unicelulares.
el caso de los protozoos, estamos hablando de células eucariotas y las bacterias de células procariotas. Las células procariotas no tienen núcleo. Entonces, pluricelulares están formados por muchas células, como estos seres que vemos aquí, plantas, aves, mamíferos, ok, peces, y unicelulares, como ustedes ven, están formados de una única célula. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una célula procariota. Procariota. Pro indica antes, significa antes del núcleo. ¿Por qué? Porque esta célula no tiene núcleo, un núcleo que rodee su ADN. A esto se le llama célula procariota. Las células eucariotas sí tienen un núcleo, como ven aquí, donde está contenido el ADN. El ADN está encerrado en una membrana nuclear. Eso ocurre tanto en la célula animal como en la célula vegetal. La diferencia es que la célula vegetal tiene organelos como cloroplastos, también tiene pared celular y vacuolas. ¿Ok? La célula animal no tiene pared celular y tampoco tiene cloroplastos. Los cloroplastos son lo que ayudan a la planta a realizar el proceso de la fotosíntesis. Otra función vital es la función de relación. Los seres vivos se relacionan con su entorno y con otros seres vivos. Vemos, por ejemplo, este insecto al que le llaman María Palito o insecto de palo, tiene esa forma para poder ocultarse de sus depredadores. O la mantis orquídea tiene esa forma para aparentar ser una planta. Bien, y de esa forma los animales que ella va a atacar no se dan cuenta de que ella está allí. Ella pasa desapercibida. Entonces, vemos otra forma en que vimos insectos, ahora vemos plantas, cómo ellas interactúan con su medio. ¿Cuál es la respuesta a los estímulos que tienen las plantas? Por ejemplo, el fototropismo. Vemos el girasol, cómo él se mueve en dirección al sol. Por eso se le llama girasol. También vemos fototropismo positivo. Las plantas crecen en dirección a la luz del sol y las raíces crecen en sentido contrario a de donde viene la luz del sol. Por eso se le llama fototropismo negativo. Otro ejemplo de la relación que tienen los seres vivos con su entorno, con lo que los rodea, es la migración. Aquí en Panamá tenemos a la mariposa monarca, ¿no? Nombre científico Danaus plexippus. Esta mariposa, cuando hay invierno en Estados Unidos, Canadá, va viajando hasta México. Y también tenemos aquí en Panamá, la hemos visto. Ok. Y luego regresa. ¿Por qué es una función de relación? Porque tiene que viajar a estos lugares más cálidos para poder resguardarse del frío. Otro ejemplo de relación y de respuesta a estímulos es la hibernación. Estos osos, cuando llega, antes de que llegue el invierno, tienen que comer mucho para almacenar grasa y quedarse allí unos meses sin comer, durmiendo en un letargo allí para poder sobrevivir en el invierno. Ahora, lo contrario a hibernación es la estivación, que esto se da no cuando hace frío, sino cuando el calor es extremo
y todo se seca. Este sapo, ¿cómo va a sobrevivir en un lugar donde el sol está muy caliente? Él se va a tapar, se va a meter en un lugar lleno de lodo y húmedo y se va a cubrir de esa humedad. La superficie se va a secar, pero debajo de ese lodo hay una parte húmeda y así él puede sobrevivir en lugares que en ciertas temporadas se seca. Así que lo contrario a hibernación, la contraparte de la hibernación sería la estivación, que es otra forma de supervivencia o de respuesta a los estímulos que le da el ambiente a los seres vivos. O también es una forma de irritabilidad. Hay más formas de irritabilidad. Por ejemplo, si un venado oye un sonido en el bosque, sale huyendo de cualquier peligro, porque esa es una reacción, esa es una función de relación. ¿Ok? Otra función importante que tienen los seres vivos es la reproducción. Tenemos dos tipos de reproducción principales. Está la sexual y la asexual. Vamos a empezar por la asexual. Esta palabra asexual, a significa, implica algo negativo que no es sexual. La reproducción asexual, tenemos entre ellas la regeneración. Aquí tenemos una estrella de mar. Si le cortamos un pedazo de extremidad a esta estrella, esa extremidad va a crecer y va a formar otra estrella de mar. ¿Ok? Y esta se le regenera y la extremidad que le cortaron se regenerará. También tenemos la fisión binaria o bipartición. Aquí vemos una célula madre que se divide y forma dos células hijas. A eso se le llama bipartición. Se da en las células, que son seres unicelulares. Aquí tenemos a un helecho. Lo hemos visto en la carretera, cuando vamos en el camino. Ok, hay un momento en su vida en que producen esporas. De esas esporas que va a botar, que van a ir llevadas por el viento, van a crecer otras plantas igual a ella. Esa es la manera en que se reproducen los helechos. Así que cuando vean un helecho con estos puntitos son esporas. ¿Ok? Son esporangios que liberan sus esporas. Aquí vemos todo el procedimiento en la imagen. El gametofito, forma que genera los gametos, todo eso. Vamos a ver otro ejemplo de reproducción asexual, o sea que no es sexual, los estolones. Ya hemos visto de esta planta, las fresas, algunos la han comido. Bueno, esta planta se produce por estolones. Un pedazo de estolón o de tallo, de ahí va a salir una raíz y se va a formar otra plantita. ¿Ok? Sale una nueva planta. Aquí también les puse un ejemplo ya real, una foto real de una planta de fresa, cómo se reproduce por estolones. Y las raíces van a salir de ese tallo. Ok. El otro tipo de reproducción es la reproducción sexual. Las plantas también se reproducen sexualmente. Bien, aquí vemos la parte femenina de la flor de las plantas, el estigma, el estilo, los ovarios y el óvulo. Y la parte masculina sería la antena, filamento, sépalos que conforman el cáliz
Así que el estambre es la parte masculina y el carpelo sería todo esto la parte femenina. ¿Ok? Así que lo que sería en nosotros, en los humanos o en algunos animales, los espermatozoides, en el caso de las plantas, es el polen. El polen que fecunda el óvulo de las plantas. ¿Ok? Este signo que ustedes ven aquí en forma de flecha indica el género masculino y el símbolo en forma de cruz indica el femenino. Tenemos la reproducción sexual en animales. Debido a que este ratón tiene el símbolo en forma de flecha, sabemos que sería el macho, y el que tiene el símbolo con el círculo y la cruz sería la hembra. El macho produce espermatozoides, la hembra produce óvulos. ¿Ok? Gameto femenino y gameto masculino. Cuando estos se unen, forman el cigoto, de donde se va a formar un nuevo individuo. De donde se forma el nuevo individuo. Aquí vemos otro ejemplo de dos pingüinos, el macho y la hembra. Mediante la reproducción sexual dieron origen a un nuevo ser. Ahora, hay factores abióticos en el ecosistema que tienen algunas características parecidas a los seres vivos. Por ejemplo, crecen, los seres vivos crecen, pero vemos que un río también puede crecer y causar inundaciones, pero no pueden metabolizar, no se reproducen, no tienen irritabilidad. Y aquí les puse el ejemplo del río Amazonas, ¿ok? Que tiene la capacidad de crecer, pero no es un ser vivo. El río más grande del mundo, el Amazonas. Los ríos también nacen, tienen un nacimiento, pero aún así no son seres vivos. Este río ya lo conocemos, es el río de Chagres. Y lo que ustedes ven aquí es el fuerte San Lorenzo, río de Chagres y el fuerte San Lorenzo aquí en Panamá. Un lugar histórico. Ahora, hablando de reacciones químicas, el metabolismo es una reacción química donde se obtiene nutrientes y energía. Bueno, los carros también tienen reacciones químicas. Podríamos decir que se alimenta de combustible, pero no son seres vivos. No se pueden reproducir, no pueden crecer, no tienen todas las características que necesita un ser vivo para ser considerado ser vivo, ¿no? Bien. Es decir, no tiene todas las características de un ser vivo. Bueno, les acabo de explicar todo lo referente a los seres vivos y su función. Bien, ustedes en la próxima clase les voy a poner una tarea sencilla. ¿Qué es lo que van a hacer para la próxima clase? Pueden agarrar, como ustedes vieron, cualquiera de los temas de los que le hablé. Pueden hablar de vamos a retroceder un momento. Los seres vivos y sus funciones. Pueden mencionar, ok, con una figura o con un dibujo, los niveles de organización interna, ok, que es primero célula, tejido muscular, músculo. Ok, vamos a decirlo bien. Sería célula, tejido, órgano, sistema y por último individuo.
Esos son los niveles de organización. Aquí vemos ejemplos de sistemas. Mandan un video explicando eso y ya tendría su nota. Ahora, es variada. Pueden elegir ese tema. También pueden elegir alguna de las funciones vitales. Por ejemplo, la nutrición. Tendrían que hablar de la nutrición autótrofa y heterótrofa. También podrían hablar de este tema, el origen de la célula. Toda célula proviene de otra célula. ¿Ok? Para eso tendrían que investigar un poco. En el video que me manden, como mínimo, debe durar 1 minuto. ¿Ok? No debe durar menos de 1 minuto. En 1 minuto me explican cualquiera de estos temas. El origen de los seres vivos. ¿Ok? O de las células. Los seres vivos están formados por células unicelulares y pluricelulares, procariotas y eucariotas. Eso es otro de los temas de los cuales me pueden hablar. También tenemos la función de relación. ¿Ok? Me pueden hablar de los distintos tipos de relación. Mimetismo, el fototropismo, la migración, la hibernación y estivación. ¿Ok? Como les dije, me lo mandan en un video de no menos de 1 minuto. O sea, debe durar como mínimo 1 minuto, no menos de 1 minuto. Y el último tema que también puede elegir son los tipos de reproducción. ¿Ok? La reproducción asexual y sexual. Aquí, con la reproducción asexual sola, pueden mandar un video y hablar de eso, que son varias. Reproducción asexual por esporas, por estolones, y aquí tenemos reproducción sexual. Y también podrían hablar de otro tema de seres abióticos, de factores abióticos que tienen características, algunas características que también tienen los seres vivos, pero no son seres vivos. ¿Ok? Y esto sería el fin de la clase. Que tengan un buen resto del día.